Ya la profesora continuaría con lo que sigue y el viernes yo entraría. Gracias por el que empezó a grabar. Gracias, se me había olvidado, le agradezco. Y entonces el viernes pondríamos la prueba. No sé qué le parece, profesora. A mí me parece bien. Ok, ok. Entonces, hasta donde lleguemos hoy, espero llegar a las estructuras de Lewis, por lo menos. Hasta donde lleguemos hoy, yo les voy a asignar una práctica, así como puse para las propiedades periódicas, un taller. El lunes lo discutiríamos, que tenemos 2 horas. Ya el miércoles la profesora continúa con el tema que sigue. Y entonces el viernes haríamos una prueba, así mismo como la que les planteó la profesora en el caso anterior, en el tema anterior. A ver, déjenme ver que alguien tiene algo en el chat allí, hacer alguna pregunta. El que no estaba grabando. Bueno, ya alguien la empezó a grabar. Gracias por el comentario. Entonces, siendo así, el próximo viernes, el próximo viernes es, ya les digo, creo que es 4. El próximo Viernes 3. viernes 3. El viernes 3, entonces tendríamos una prueba de estos dos temas, propiedades periódicas y su relación con la tabla periódica. Y entonces enlaces químicos hasta donde lleguemos el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, permítanme que no había abierto el tablero. Hoy voy a escribir un poco en el tablero para explicar lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a ver los enlaces covalentes. Ya vimos los enlaces iónicos. Vimos por qué son estables, vimos cómo se forman. Y empezamos a ver un poquito el miércoles. Vimos lo que son los enlaces covalentes. Ok, ahora se abrió. Vamos a compartir. Aquí está. Vamos a ver enlaces covalentes. Lo último que vimos el miércoles, perdón, lo último que vimos fue que hay dos tipos de enlaces covalentes. El enlace covalente se diferencia del enlace iónico, pues que en el enlace iónico hay una transferencia de los electrones. El metal cede por completo su electrón, queda cargado positivo, se forma un catión. Y en el no metal queda cargado negativo, así que ahí hay una transferencia de ese electrón, así que ese es el enlace iónico. En el enlace covalente no hay esa transferencia del electrón por parte del metal. En el enlace covalente se comparten los electrones. Cuando lo vimos en el miércoles, no sé por qué fue la semana pasada. Podemos verlo con la molécula de hidrógeno. El hidrógeno es 1s1, recordarán. Esta fue una imagencita que yo puse en el PowerPoint el miércoles. Vamos a poner bueno, es hidrógeno, así que lo voy a poner en el mismo color. 1s1. Así que estos átomos de hidrógeno deciden compartir ese electrón, forman un enlace allí entre ellos. Y aquí no hay diferencia en la electronegatividad. Hoy quiero hablar un poquito de esto. La diferencia en la electronegatividad nos ayuda a determinar diferencia en electronegatividad. Esa diferencia nos ayuda a determinar si el enlace es no polar o es polar. Cuando tenemos una diferencia, es decir, dicho de otra forma,
cuando no hay una diferencia en electronegatividad, porque si usted busca la electronegatividad del hidrógeno es 2.1, así que este otro es 2.1. Si hacemos la diferencia, eso me da 0. No hay diferencia en electronegatividad. Así que este es un enlace no polar. Recordarán que esa diferencia de electronegatividad para que el enlace sea no polar va de 0 a 0.4 aproximadamente. Cualquier diferencia que caiga en este rango, pues es un enlace no polar. Es una molécula que presenta un enlace no polar. Porque como esos átomos tienen una electronegatividad muy parecida, pues ninguno tiene la fuerza suficiente para atraer con mayor fuerza los electrones. Así que ahí tenemos un caso de un enlace no polar. Pero si vemos el ejemplo ahora entre el hidrógeno y el cloro, por ejemplo, el cloro está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Vamos a representarlos aquí con 7 crucecitas. Recordemos lo que lo mencionamos, son los símbolos de Lewis. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues lo que sucede es que si vemos en la tabla periódica, la electronegatividad del hidrógeno, como les dije, es 2.1 y la del cloro es 3.0. Pues si hago un cálculo rápido aquí, la diferencia en electronegatividad me da 0.9. Hay una diferencia en electronegatividad más marcada que en el caso de los enlaces no polares. ¿Por qué? Porque el cloro pues tiene una mayor electronegatividad, así que el cloro tiende a alar con una mayor fuerza al hidrógeno. Claro, no tiene la fuerza suficiente para arrancárselo, como en el caso de los iónicos. Pero sí se forma entonces un nuevo enlace aquí entre el hidrógeno y el cloro, con una diferencia más marcada en electronegatividad. Entonces, esta diferencia de 0.9 me habla de un enlace polar. La diferencia pues iría desde 0.5 aproximadamente, si en los no polares, hasta 0.5 me parece, no estoy seguro, ahorita no recuerdo, creo que hasta 0.4. Desde 0.5 hasta 1.4 tenemos un tipo de enlace polar. Si la diferencia pues ya es mayor de 1.4, 1.5, ya tenemos un enlace iónico. Ya para que la diferencia sea mayor, ya este elemento tendría que ser un metal con una electronegatividad muy baja para que la diferencia sea más marcada. Así que en los enlaces polares, en las moléculas polares, pues vamos a ponerlo con otro colorcito. El cloro, que tiene una electronegatividad mayor, tiende a alar los electrones y entonces yo marco eso con esta flechita. Marco la polaridad. La flecha la dirijo hacia aquel elemento que tiene mayor electronegatividad. Entonces, ese elemento queda parcialmente negativo y el segundo elemento que tiene menor electronegatividad queda parcialmente positivo. Se forma un dipolo, que es esta diferencia en cargas. El elemento más electronegativo queda con una carga parcial negativa, porque ha ganado. Se gana el electrón, no se lo gana completo, queda parcialmente, de ahí el símbolo, parcialmente negativo o positivo.
como vimos en la imagen de el miércoles, la nube de electrones pues está más dirigida hacia el cloro, que tiene más electrones de valencia. Aquí se forma el enlace entre ese hidrógeno y el cloro, y quedan estos electrones que quedarían desapareados porque no están formando enlace y se colocan para completar el octeto. Recuerden que todos los elementos tienden a completar el octeto menos el hidrógeno. El hidrógeno formaría un dueto, dos electrones. El hidrógeno jamás puede tener, por ejemplo, algo como esto. Y que lo que pasa es que le estoy poniendo los 8, 2, 4, 6 y 8. No, el hidrógeno y el helio no me forman octeto, porque recuerden que ellos solamente tienen electrones en el primer nivel, que se completa con 2, con 1 o con 2. Entonces una estructura como esta pues no existe. Jamás va a existir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algunos casos en los que tenemos enlaces covalentes, por ejemplo, alguien tiene una tabla periódica ahí, ¿verdad? Todos deben tener su tabla periódica. Vamos a ver qué tipo de enlace sería el enlace en que se forma entre el carbono y el hidrógeno. A ver, ¿cuál es la electronegatividad del carbono? Búsquenmela allí rapidito. 2.55, profe. Ajá, 2.55. Y la del hidrógeno, ya vimos ahorita que es 2.1. 2.55 y el hidrógeno es 2.1. Entonces, la diferencia en electronegatividad allí, ¿cuánto es? 4, profe. 4. Te escuché solo 4. A ver, sería... 0.4. Ah, ok, ahora sí. 0.4. Bueno, este es un enlace no polar. No polar. El enlace carbono-hidrógeno es el enlace predominante en las moléculas, en los hidrocarburos. Y por eso que usted ve que los hidrocarburos no se mezclan con agua. ¿Recuerdan esa sentencia que dice igual, disuélvelo igual? ¿Por qué el agua no se mezcla con el aceite, por ejemplo? Bueno, dentro de una de las razones, pues está esta. Una es una molécula polar y la otra es otra molécula polar. Y las polares, pues no se mezclan con los polares. Perdón, me ha salido ¿ustedes me están escuchando? Me ha salido un mensaje que no tengo internet. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, sí. Ah, Yo la ok. escucho. Ok, bien. Me sale un mensaje aquí, tu data está lenta y no sé qué. Bueno, entonces decía eso, pues, igual disuelve el igual. Usted no puede mezclar agua y aceite. Una es polar, la otra es no polar. Claro, ahí entran otras cosas que no nos vamos a meter ahorita para no desviarnos, para no salirnos tanto por la tangente. Pero sí, el enlace carbono-hidrógeno es el predominante en los hidrocarburos. Por ejemplo, fíjense ahora este. ¿Qué pasa si tengo el enlace entre el azufre y el hidrógeno? A ver, díganme, ¿es polar o no polar?
¿Cómo serían los polares, profe? De 0.5 hasta más o menos 1.4. Sería no polar. No polar. A ver, ¿cuál es la del hidrógeno? La del hidrógeno ya vimos que es 2.1. La del azufre, ¿cuánto es? 2.4. 2.4. 2.5. Ah, 2.5. Ok. 2.5 menos 2.1 me da 0.4. Ese es un enlace no polar. La diferencia, aquí, la diferencia en electronegatividad, 0.4, tenemos nuevamente un enlace no polar. Pero veamos este último caso, un caso entre el nitrógeno y el hidrógeno. Ahora vamos a ver qué me dicen de este. Sería un enlace covalente polar. Polar. A ver, Sería ¿cuánto es la de electronegatividad del nitrógeno? 3. 3. 3. Y la del hidrógeno, 2.1. Esa diferencia me da 0.9. Pues este es un enlace polar. Entonces yo marco la polaridad. Bueno, en este caso, la flecha del dipolo la marco hacia el elemento más electronegativo. El hidrógeno, voy a borrar la electronegatividad para poner aquí abajito, el hidrógeno queda con una carga parcial positiva, mientras que el nitrógeno queda con una carga parcial negativa. Muy bien. Ese es el caso del amoníaco, por ejemplo. En los enlaces entre el nitrógeno y el hidrógeno es un caso del amoníaco. El amoníaco es una molécula polar, se disuelve fácilmente en agua. Muy bien, hemos estado viendo enlaces entre dos átomos. Pero ¿qué sucede cuando, como por ejemplo aquí en el amoníaco o en el caso del agua? Bueno, fíjate, estuvimos hablando del caso de los enlaces polares y no he hablado del agua, que es la sustancia polar por excelencia. A ver, búsquenme la electronegatividad del oxígeno. ¿Cuánto es la Ajá, perdón. 3,4, profe. 3.5. 3,4, 3.5. Algunas tablas periódicas varían. Que eso no les asuste. Oye, por cierto, tengo días. Ay, siempre se me olvida. Si no apunto las cosas. La IUPAC sacó una publicación en el que, fechada creo que es el 4 de abril. O sea, ya tiene un mes, ¿no? Pero es reciente, donde actualiza las masas molares, los pesos atómicos de los elementos. Voy a compartir con ustedes esa información. Ajá, entonces, eso era un paréntesis solamente, porque lo recordé. Oxígeno 3.4 y el hidrógeno, bueno, ya lo hemos visto, 2.1. Entonces, esa diferencia 3.4 menos 2.1 me da 1.5. Esto es polar. Entonces, hace un rato que dije 1.4, 1.5 y no estaba seguro, entonces vamos a asegurarlo ahora aquí. 1.5 es polar. El agua es la sustancia polar por excelencia. Disuelve el 90-95% de las sustancias iónicas y gran parte de las, de las moleculares. Entonces, cuando hablamos de sustancias polares, pues siempre vamos a estar pendiente allí del agua. Entonces decía que como hemos estado viendo
enlaces entre dos átomos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de dos átomos? Entonces ya allí no se comparte de forma equitativa, que yo pongo uno, tú pones otro. No, aquí no se comparte de forma equitativa. Entonces estamos ante un enlace covalente coordinado. Enlace covalente coordinado. Lo identificamos fácilmente porque ya no estamos hablando de dos átomos, como por ejemplo en el anterior, por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico. Ahora hablamos de más de dos átomos, como el caso del agua o el del amoníaco. Entonces aquí se comparten, los hidrógenos comparten con el nitrógeno, pero no se comparten de forma equitativa. Entonces, para poder determinar su estructura, para poder dibujar la estructura y determinar, por ejemplo, hacia dónde van los dipolos, entonces tenemos este mecanismo llamado estructuras de Lewis. Y con este procedimiento podemos determinar la estructura, cómo se mueven las moléculas, cómo se van ordenando las moléculas cuando ya tienen más de dos átomos. Por ejemplo, en el caso del agua, vamos a ver el caso del agua. Cómo escribimos la estructura de Lewis para el caso del agua. Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar los electrones de valencia. Vamos a trabajar con este color, el que es el mismo. A ver, electrones de valencia del hidrógeno. ¿El hidrógeno en qué grupo está? ¿Quién recuerda? Bueno, tienen la tabla periódica ahí a mano, así que me pueden decir fácilmente. ¿El hidrógeno en qué grupo está? Ajá, no te escuché bien. En el 1, profe. 1. Entonces el hidrógeno tiene un electrón de valencia, pero aquí la molécula de agua tiene dos átomos. Así que vamos a multiplicar 2 por 1. Y el oxígeno, pues, hay uno solo. ¿Y en qué grupo está? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Ajá. En el 6, profe. En el 6. El hidrógeno tiene 6 electrones de valencia. Así que 6 por 1, 6. Entonces la suma de los electrones de valencia es de 8. 8 electrones de valencia. Entonces, el átomo más electronegativo, que en este caso es el oxígeno, lo puedo verificar con la tabla periódica. El oxígeno vimos que es 3.4. El más electronegativo yo lo voy a colocar en el centro. Y como tiene dos hidrógenos a su alrededor, pues yo voy a dibujarle dos enlaces alrededor. Entonces, a estos 8 electrones de valencia, como yo le dibujé dos enlaces, cada enlace representa 2 electrones. Importante que estemos claritos con esta parte. Cada enlace me representa o me equivale a 2 electrones. Cada enlace son 2 electrones. Entonces, de los 8, ¿cuántos electrones se usaron? 2 en 4. este enlace y 2 más en este enlace. Así que son 4. 8 menos 4. 4 electrones no se usaron. 4 electrones van a quedar desapareados. No apareados. No formando enlaces.
Entonces, esos 4 electrones, ¿a quién se los voy a colocar? A ver, se los coloco al hidrógeno. Bueno, pues le voy a poner 2 aquí más. Tengo que completar el octeto. El hidrógeno tiene 2 aquí, le completo con 8 acá. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué? Ajá. ¿Quién me dice por qué? Debe ser equitativo, profe, pues. No, esa no es la respuesta. El Porque, hidrógeno El solo hidrógeno puede solo puede formar tener, ok, creo que ahí hay 2 respuestas. Por lo que logré escuchar, me parece que estaban correctas. A ver, todavía no me acuerdo, no relaciono las voces con los nombres. Alguno de los dos, por favor, que me repita. el hidrógeno solamente puede formar un dueto, mientras que el oxígeno un octeto. Claro, lo dije más o menos al inicio. El hidrógeno jamás puede llevar esto. El hidrógeno con un solo enlace forma su dueto. El hidrógeno con un solo enlace es estable, porque ya tiene sus 2 electrones. Así que ni este hidrógeno de la derecha ni este hidrógeno de la izquierda pueden llevar electrones desapareados o no apareados. Así que en el caso del agua solamente me queda como opción colocárselas al hidrógeno. Son 4. Bueno, fíjate que el oxígeno, perdón, al tener 2 enlaces a su alrededor, si cada enlace vale 2, si cada enlace equivale a 2 electrones, aquí tengo 2 y aquí tengo 2 más, son 4. Le coloco 2 arriba y 2 abajo para que complete su octeto. Estos 4 puntitos que usted puso aquí, 4 electrones no apareados, tiene que coincidirte con esto para que esa molécula sea estable. Si no te coinciden, entonces hay que buscar la forma de que coincidan. Ya vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? Posteriormente, la otra semana, ya cuando yo ya termino, la profesora va a hablarles de la geometría de esa molécula, cómo dibujarla, cómo hacerla con su ángulo de enlace y todo lo demás. Ahorita, por el momento, vamos a dejar la molécula así como está. Lo que sí podemos calcularle es la carga formal. Vamos a calcular la carga formal. A ver, déjenme borrar esta partecita. Bueno, aquí tengo un poquito de espacio. Debemos calcularle la carga a cada uno de esos átomos. Es decir, al hidrógeno, al oxígeno y al hidrógeno. ¿Cómo determinamos la carga formal? Ok, para la carga formal, una ecuacioncita bien sencilla. El número de electrones de valencia. Ahora te voy a ponerlo simplemente electrones de valencia. Electrones de valencia menos los electrones sin compartir o desapareados. Electrones sin compartir menos la cantidad de enlaces, el número de enlaces. Por ejemplo, si queremos la carga formal del hidrógeno, a ver, vamos a buscarla una por una. Entonces aquí sí voy a borrar esta parte de acá para hacerlo con más espacio y no dejar eso así escrito chiquitito que ni se entiende. Vamos a hacerlo acá. Copio nuevamente la molécula para que calculemos la carga formal de cada átomo. Vamos a buscar la del hidrógeno de la izquierda. Carga formal del hidrógeno 1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1. ¿Cuántos electrones sin compartir?
tiene el hidrógeno? Ninguno. ¿Y cuántos enlaces tiene? 1. Entonces, ¿cuánto es la carga formal del primer hidrógeno? 1 menos 0 menos 1. ¿Cuánto da eso? 0. La carga formal de este hidrógeno de la izquierda es 0. No la pongo. Y como el hidrógeno de la derecha es igual, así que lo podemos calcular, lo podemos dejar expresado, pero me va a ser igual. Carga formal, perdón, carga formal. Carga formal para el hidrógeno número 2, pues me va a dar lo mismo, 0. Y ahora busquemos la carga formal del oxígeno. A ver, permítanme. Ajá. Carga formal para el oxígeno. Electrones de valencia del oxígeno. A ver, ¿quién me dice? 6, profe. 6. Menos electrones sin compartir del oxígeno. Fíjense, aquí hay un detalle. Electrones sin compartir del elemento, del átomo, perdón, del átomo que estoy calculando. En este caso, bueno, como el hidrógeno y los dos hidrógenos no tienen, solamente los tiene el oxígeno, pero ya vamos a ver ahorita, vamos a resolver otro para que veamos este detalle. Electrones sin compartir de ese átomo que estamos calculándole la carga formal. Aquí hay 2 y 2, 4. Menos, ¿cuántos enlaces tiene el hidrógeno? 1 y 2. Entonces la carga formal del oxígeno aquí, 0 también. Digo, y es lógico porque el agua es una sustancia, un compuesto neutro, no es un anión, no es un catión, no tiene una carga neta, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, la carga formal, la suma de las cargas formales tiene que darme la carga neta, y como en este caso es 0, pues la suma de todos debe darme 0. ¿Ok? Yo no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Creo que si hay alguna pregunta la podemos responder con otro ejemplo. Profesor, una pregunta. Para elementos más complejos se utiliza la misma fórmula. Sí, correcto. Ya lo vas a ver ahorita. Fíjate. Sí, para la misma fórmula, ¿te refieres a la de la carga formal? Sí, profesor. Sí, la misma formulita, la misma formulita para determinar la carga formal de cada elemento en las sustancias que estemos buscando. Fíjense, vamos a ver este. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sería la estructura de Lewis y la carga formal de cada elemento en este compuesto. Dióxido de carbono. Vamos a ver. Busquemos los electrones de valencia de esos átomos. A ver, ¿cuánto es la suma total de los electrones de valencia? El del carbono es 4, profe. Ajá, carbono 4. Vamos a ponerlo aquí. El del carbono es 4. ¿Y el del oxígeno? En ese caso sería 12 por el 2. Claro. El número,
los electrones de valencia del oxígeno es 6, pero como son 2 átomos de oxígeno, serían 12. Así que 12 más 4 son 16 electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿a quién yo voy a colocar en el centro? Pues yo dije en el caso del agua que vamos a colocar en el centro de la estructura el más electronegativo. Pero, ¿qué sucede aquí? El más electronegativo son 2 átomos. Así que nos vamos a guiar en ese caso por el que está al lado del elemento el elemento que lo acompaña. No puedo colocar esos 2 en el centro. Así que voy a colocar en el centro al carbono y voy a colocarle 2 enlaces alrededor para cumplir con los 2 oxígenos que tiene la molécula. Entonces vamos a completar los octetos. Bien, empecemos con el oxígeno de la izquierda. El oxígeno de la izquierda tiene un enlace que son 2 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia le coloco? ¿Cuántos electrones sin aparear le coloco? 4, profe. 4, vamos a ver. 2 y 2, 4. Más 2 que hay aquí son 6. Con 6 se completa el octeto. Hay que ponerle 2 más. Ah, ok, eso. Tengo que ponerle 2 más porque tengo que completar 8. Aquí no hay hidrógenos, así que aquí todos tienen que tener 8. Vamos a ver el del centro ahora, el carbono. ¿Cuántos electrones ya tiene? 4. 4. Entonces, ¿cuántos le pongo? 4 más. 4 más. ¿Y al oxígeno de la derecha? 6. 6. Bien. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a analizar para ver si esa estructura, como está allí, vamos a ver si esa estructura es la correcta, si es la estable. De estos 16 electrones de valencia, yo usé 2 aquí en este enlace y usé 2 más en este otro. Entonces usé 4. 16 menos 4, ¿cuánto es? 12. 12. Estos 12 electrones son los que deben quedar desapareados, sin compartirlos. Son desapareados. Desapareados. Vamos a ver si eso es verdad. El oxígeno de la derecha tiene 2, 4, 6. El carbono tiene 4 más, son 10. Y el otro oxígeno 6 más son 16. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esa estructura, así como está, no es la estructura correcta, no es una estructura estable. Porque si de los 16 electrones de valencia yo uso 4, deben quedarme 12, pero ahí resulta que me salen más. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí entra en juego los dobles enlaces. Una estructura de Lewis puede tener dobles y triples enlaces. Veamos ahora otro. Esa estructura ya sé que no es la correcta. Esa estructura no es una estructura estable. Vamos a ver qué otra opción tenemos. ¿Y qué tal si yo hago esto? Coloco un doble enlace. Vamos a ver, completo el octeto. Ahora el oxígeno de la izquierda sigue igual como el anterior, así que le voy a colocar 6. El carbono que está en el centro,
ahora tiene 2, 4 y 6 electrones porque tiene 3 enlaces. Como tiene 6, le voy a colocar 2. Ya tiene sus 8. Y el oxígeno de la derecha tiene 2 y 2 son 4. Le voy a colocar 4. Bien, ahora vamos a ver. De los 16 electrones de valencia originales, ahora yo utilicé en enlaces, utilicé 2, 4 y 6. 16 menos 6, deben quedarme 10 desapareados. 10 libres, digámoslo así. Vamos a ver si me quedan esos 10. Aquí tengo Ya 1, va, profe, 2, no da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué va? Como dice el amigo, no, eso no da. Así que esa estructura tampoco es la correcta. ¿Y entonces qué hago? Ah, bueno, pues vamos a ver qué otra opción tenemos. Bueno, ¿y qué tal si yo hago esto? Veamos, el carbono ahora tiene 4 enlaces, es decir, que ya tiene su octeto completo. Y cada oxígeno tiene 2 enlaces, tiene 4. Le pongo 4 más. Vamos a ver. De los 16 electrones de valencia que yo tenía originalmente, usé en enlaces 2, 4, 6 y 8. 16 menos 8, 8. ¿Cuántos electrones desapareados tiene la estructura? 8. Entonces, esta es la estructura de Lewis correcta para el dióxido de carbono. Me cumplen todos los átomos, me cumplen con el octeto. Y se cumplen los electrones que deben quedar desapareados. Que deben quedar libres, pues. Y entonces ahora que yo la tengo así, entonces yo le determino las cargas formales a cada elemento. Ok, voy a buscar las cargas formales, voy a borrar estas restas aquí que hicimos para verificar. Y vamos a buscar las cargas formales de cada uno de esos átomos. Vamos a empezar con el oxígeno de la izquierda. Carga formal para el oxígeno 1. A ver, electrones de valencia del oxígeno, 6. Menos electrones desapareados, 4. Menos enlaces, 2. Eso me da 0. El otro oxígeno de la derecha es igual. Busquemos el del carbono. Carga formal del carbono. Ese carbono, electrones de valencia, 4. Electrones desapareados en el carbono, ninguno. Enlaces, 4. 4 menos 4, 0. Carga formal del carbono, 0. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Voy a hacer uno más.
No preguntas. Bien, ¿y qué pasaría? A algunos se le habrá ocurrido, a lo mejor sí, es muy probable. ¿Y qué pasa si yo acomodo o reacomodo esa estructura así? Está mal, profe. Está mal. A ver, ¿por qué? Porque el oxígeno nunca puede tener tres enlaces. ¿Y por qué no? Hace un ratito yo dije, cuando empezamos a ver la opción del doble enlace, yo dije, los átomos pueden tener, las estructuras de Lewis pueden tener dobles y triples enlaces. Dobles y triples enlaces. Fíjate, veamos el carbono en el centro. Tiene este enlace 1, 2, 3 y 4. Cada uno de ellos equivale a 2 electrones, entonces tiene 8. Está completo. Tiene su octeto. El oxígeno de la izquierda tiene un enlace aquí, 6 electrones sin compartir, desapareados. Y el oxígeno de la derecha, al tener 3 enlaces, ya tiene 6, así que le pongo 2 más, serían sus 8. Y si sumas, tienes 2, 4, 6, 8 electrones sin compartir, que es lo que nos da la estructura original. Entonces, Ah, sí, dime, me ibas a decir algo. no, sí, porque leí un artículo donde dice que los oxígenos no pueden tener dos, que es sobre química orgánica, algo así. Ujú. Bueno, tal vez como es de química orgánica, tal vez lo que leíste que estaban hablando del grupo carbonilo, tal vez. Puede ser la combinación entre carbono y oxígeno en química orgánica, es con un doble enlace, se conoce como grupo carbonilo, que es el grupo funcional de las cetonas, con un hidrógeno más de los aldehídos, con un OH de los ácidos carboxílicos, pero bueno, eso es otra historia y el otro año te vas a meter y a zambullir, como dice uno, en ese mundo maravilloso de la química orgánica. Pero no, esta estructura cumple con los octetos. Si determinamos la carga formal de cada elemento, van a ver que también la suma me va a dar 0, entonces esta es una estructura también posible. Esto es lo que se conoce como estructuras de resonancia. Resonancia. Cuando podemos representar una estructura de Lewis para una molécula de dos formas en las que es posible representarlas. No es que existan las dos, sino que son posibles las dos. Veamos en el siguiente ejemplo, vamos a ver que una molécula me puede tener 2, 3 estructuras resonantes. Son estructuras posibles. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Profe, Dime. en el caso del carbono también puede tener el enlace, o sea, 3 enlaces a la izquierda, o sea, al Pero, revés. sí, pero esa sería la misma molécula. Ya, sí. Gracias. Fíjate, si tú lo colocas así, si tú lo colocas así, esta es exactamente esta misma, solamente que puesta al revés. Es la misma molécula. Ok, fíjate, vamos a ver.
vamos a ver un último caso para ver algunas excepciones a la regla del octeto. Vamos a ver. Ya sé cuál. Vamos a ver. Vamos a buscar la estructura o estructuras para este anión. A ver, ¿quién se acuerda de este anión? Oye, por cierto, les debo el video. Como estoy aprendiendo eso de los videos, resultó que el video tenía mucho peso e intenté Ese es nitrato, porfa. nitrato, muy bien. Intenté bajarle el peso y al bajarle el peso, no sé qué pasó y ahora no encuentro el video. Estoy tratando de ver cómo hago para recuperarlo, a ver de dónde lo saco y si no me va a tocar grabarlo de nuevo y eso es lo que no quiero. Pero vamos a ver, les debo un video de nomenclatura y para este fin de semana voy a pagar mi deuda. Este es el ion nitrato. Nitrato. Vamos a ver cómo es la estructura de Lewis para este anión. Fíjense la diferencia que tenemos entre este y los dos ejemplos que hemos visto anteriormente. La diferencia es que aquí hay una carga neta. Vamos a ver qué vamos a hacer con ella. Déjame ponerla un poco más delgada. Vamos a ver qué vamos a hacer con ella. Bueno, vamos a buscar primero los electrones de valencia. A ver. Ustedes me van diciendo. El Electrones de nitrógeno valencia. es 5. Ajá. El nitrógeno es 5. Oye, hoy les voy a decir, hoy nada más he escuchado la voz de 2 o 3 personas. Y cuando pasé lista habían como 30. Me gustaría escuchar la voz de un par más. Ok. Entonces, grupo de electrones de valencia del nitrógeno 5 y del oxígeno 6. 6. 6 por 3 aquí, porque tengo 3 oxígenos, obviamente, 18. Pero aquí viene el detalle. Este anión nitrato, al tener una carga neta menos 1 allá arriba, ¿significa que ganó o que perdió electrones? Ganó electrones. No electrones, profe. Ganó electrones. Entonces, ¿cuántos ganó? 1. 1. Entonces, si ganó, pues vamos a sumárselos. Si ganó, vamos a sumárselo. Entonces eso me da 6 por 3, 18 y una 19 y más 5, esos son 24. 24 electrones de valencia. Ahora, a ver, alguien dígame, ¿cómo usted dibujaría la estructura? Bueno, profe, pondría la N en el medio y los oxígenos arriba y los dos al lado. Ok. El nitrógeno en el medio, los oxígenos al lado y uno arriba. Bien. Entonces veamos, bueno, vamos a completar los octetos. Primero, completemos los octetos. Todos esos oxígenos, fíjate, todos son igualitos porque todos tienen un solo enlace, es decir, 2 electrones. ¿Cuántos electrones le faltarían? Ajá. Si ya tiene 2 y hay que completar 8, ¿cuántos faltan? 2, profe, 2. 2. No, estoy hablando del oxígeno. Ah, ok. 6. 6. 2, 4, 6. Los otros son igualitos, así que 2, 4, 6. Y este igualito, 2, 4 y 6. ¿Y el nitrógeno? El nitrógeno tiene 6. Son 2. 2 por cada enlace, así que le pongo 2.
Bien, completo los octetos y ahora vamos a verificar si esa estructura es estable así como está. De los 24 que tenía, puse 6 en enlaces. ¿Cuánto es 24 menos 6? 18, bro. 18 electrones. Vamos a ver si cumple o no cumple. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. No puede ser. Me equivoqué. No me cumple. Esa estructura, así como la tenemos, no me cumple con la regla del octeto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, bien, tengo que utilizar el recurso del doble enlace. Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Si yo dibujo la estructura así como está, completemos los octetos. El oxígeno de la izquierda y de la derecha son iguales, llevan 6. 6 electrones sin compartir, desapareados, que no formaron enlace. Ahora el nitrógeno no va a llevar electrones sin compartir, porque ahora al ponerle un doble enlace, el nitrógeno quedó con 8. 4 enlaces, cada enlace equivale a 2 electrones, así que listo. Está completo. No le pongo nada. El oxígeno de arribita tiene 2 y 2 son 4. Entonces le pongo 4. Ahora vamos a ver, como la cancioncita de niña, de los 24 que tenía, ahora usé 2, 4, 6 y 8 en enlaces. ¿Cuánto es 24 menos 8? 16, bro. 16. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces, esta sí. Es así, así como está. Es así, me cumple con los octetos. Me cumple con la regla del octeto. Pregunto, ¿tendrá estructura resonante? ¿Usted qué cree? Ajá, lo dejé pensando. Bueno, pues, te voy a decir que sí. Porque si yo le coloco el doble enlace a este nitrógeno de acá, entonces también esta estructura cumpliría con los octetos. Así que esa es una estructura resonante. Profe, una estructura resonante es cuando no importa dónde pongan los enlaces, siempre da lo mismo. No es que no lo veamos así. No es que no importa dónde los pongo, sino que ese doble enlace puede estar aquí o puede estar acá. También podría estar acá. Entonces no lo ves así como, no importa dónde yo los pongo. Si me da lo mismo, cualquiera, no. La estructura es estable poniéndole el doble enlace en esta posición o en esta otra o en esta otra. De repente darle un poquito más ¿cómo fue que escuché a un profesor una vez decir? Hay que hablar con el feeling de los químicos, es decir, con el rigor científico, ¿me entiendes?
No importa dónde se los pongo, no. Tengo que ponerlos, tengo que darle una explicación. Yo puedo colocar el doble enlace en esta posición, o en esta otra. Esas son las estructuras resonantes. Al final, fíjate, te lo voy a decir, al final es lo que tú dices, así como lo entendiste, ¿no? Tú lo entendiste así, sí, yo lo pongo, no importa dónde los ponga. Sí, pero como que hay que hablarlo mejor, ¿no? Entonces, tengo esta estructura resonante, tengo esta otra y la otra también. Entonces, yo puedo colocar el doble enlace en esta otra posición. Todas me cumplen con la regla del octeto. Y entonces vamos a buscarle las cargas formales a cada una de ellas, a cada átomo en cada una de ellas. O para que nos dé un poquito de tiempo, para que nos rinda el tiempo, vamos a buscarle las cargas formales a la primera. Y entonces usted, cuando acaba la hora en casa, cuando está metiéndose en el estudio, busca las cargas formales de las otras. Entonces, vamos a ver las cargas formales. Esta estructura no era estable, vamos a borrarla. Vamos a buscar las cargas formales para cada uno de estos átomos en la primera estructura que dibujamos. A ver, los dos oxígenos de izquierda y derecha son iguales, así que vamos a empezar con esos. Carga formal de esos oxígenos. El 1 y el 3, digámoslo así. Electrones de valencia. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si lo pudiera cerrar, por favor. Listo, gracias. Vamos a ver. Carga formal para estos oxígenos, este y este. Electrones de valencia, 6. Electrones no compartidos, desapareados, 6 también. Y número de enlaces, 1. Así que la carga formal de estos oxígenos, perdón, es -1. Entonces, cuando no me da 0, como en los ejemplos anteriores, todos nos dio 0. Cuando no me da 0, yo tengo que colocarla. Voy a poner estos electrones un poquito más bonito. -1. Bueno, la carga formal de este oxígeno es -1 y la de este oxígeno es -1. Veamos el oxígeno que quedó arriba, en la parte superior. Ese oxígeno, carga formal para el oxígeno 2. Electrones de valencia, 6. Electrones desapareados, no compartidos, son 4. Y número de enlaces, 2. Esto me da 0. Y la carga formal para el nitrógeno. Nitrógeno, sus electrones de valencia son 5. Desapareados, ese nitrógeno no tiene. Y número de enlaces, 4. La carga formal de ese nitrógeno, 5 menos 4, 1. Entonces se la marcamos aquí. Uy, se me desconectó. ¿Qué se me hizo el puntero? Allá apareció. Se me pierde acá. Ya lo vi.
más 1. Entonces, si se fijan, la suma de todas las cargas formales, ¿cuánto me da? Menos 1, profe. Menos 1. Entonces, vamos a encerrar esto en un corchete bonito. Déjenme arreglar esta. Menos 1. La suma total la colocamos afuera. Voy a quitarle esto. Y esa suma debe coincidirme con la carga neta del compuesto original. ¿Ok? Usted le va a buscar, repito, cuando practique ahora o mañana, temprano, búsquele las cargas formales a todos los átomos, a las otras estructuras resonantes. Todas te deben dar menos 1. ¿Ok? Pregúntenme algo, a ver, díganme, algo que no está claro. Profesor, esta partecita no la entendí. Chuso, profe, mire que en las dos últimas que hicimos, se formaron ¿cómo le puedo decir? Al formarse, al dar la respuesta que daba 0, mire Ajá, que en el compuesto del medio siempre dio el octeto, que tenía los 4 enlaces. Pues. ajá. ¿Es un comentario o es una pregunta? No entendí un No, poco. un comentario, profe, un comentario. Lo que quise. A ver si te entiendo. Cuando nos daba 0 tenían el octeto completo, el átomo del centro, me parece que fue lo que dijiste. Ajá, eso, Sí, sí. claro, eso es un detalle que tú has visto que te ayuda en tu aprendizaje, ¿no? Me parece bien. A veces la mente hace uso de esas estrategias. Yo aprendo esto así, esto me ayuda a mí. Yo me di cuenta que pasa esto. Ok, eso es una forma tuya de aprender, me parece bien. Ok. Entonces, algunas sustancias, algunos compuestos, pues no cumplen con la regla del octeto. Aquí yo tengo, a ver, yo tengo el caso, fíjense, vamos a ver un par de casos de sustancias, de compuestos que no cumplen la regla del octeto. Algunos elementos de la tabla periódica forman compuestos. Espérate, son las 4:35. La clase es hasta las 4:55. Bueno, sí, me alcanza para ver uno o dos ejemplos de elementos que no cumplen con la regla del octeto. Por ejemplo, fíjense en esta sustancia, en este compuesto. Déjame escribir mejor esa B. Este compuesto se llama hidruro de berilio. Vamos a ver. El berilio, vamos a buscar sus electrones de valencia. Vamos a ver cómo dibujamos la estructura de Lewis de este compuesto. Hidruro de berilio. A ver, ¿el berilio en qué grupo está? El 2, profe. En el 2. Y el hidrógeno, pues también en el hidrógeno está en el 1. Por 2, pues me da 2. 2 y 2, 4 electrones de valencia. Entonces ahora vamos a dibujar. Obviamente aquí el berilio va a quedar en el centro y a su alrededor
le vamos a colocar los 2 hidrógenos. Y vamos a completar el octeto. El hidrógeno no lleva electrones desapareados sin compartir. El hidrógeno ya con esos enlaces está completito. Pero el berilio, ¿cuántos le hace falta? ¿Cuánto le pongo al berilio? 4, profe. 4, profe. 4, él tiene 2 y 2, 4, pues entonces le ponemos 4. Y entonces verifiquemos. De los 4 que tenía, usé 2 y 2, 4. Y resulta que en teoría no deben haber electrones sin compartir. Pero si yo les completo los octetos, si cumplo la regla del octeto que debo cumplir, si la cumplo, entonces resulta que ese compuesto, el berilio, en el átomo central, tiene 4 electrones de valencia. Entonces, esto es lo que se llama octeto incompleto. Octeto incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque los análisis muestran que el berilio es estable sin esos 4 electrones que le tendríamos que poner. La molécula es estable así. El berilio no completa el octeto. Berilio, primer caso de elementos que no cumplen con la regla del octeto. La molécula es así. Cuando le busquen la geometría molecular, cuando busquen la forma molecular, geométrica, espacial de la molécula, entonces van a ver que la molécula es lineal, totalmente lineal y sin ningún electrón aquí. Otro caso de un elemento que queda con el octeto incompleto es el boro. Esta sustancia trifluoruro de boro, busquémosle los electrones bueno, una pregunta aquí, creo que es bastante obvia, no deberían de hacerla, pero vamos a hacerla. ¿Hay estructura resonante aquí? Pues obviamente no, ahí no hay forma de escribir esa estructura de otra forma, ¿no? Lo pones arriba, lo pones abajo, sigue siendo lo mismo. Veamos el trifluoruro de boro, busquemos los... El boro es 3, profe. El boro está en el grupo 3. Y el flúor está en el 7. El flúor en el 7, pero son 3 flúor, así que eso es 21 más 3, 24 electrones de valencia. Entonces aquí la estructura, pues obviamente coloco el boro en el centro con los flúors alrededor. Cada flúor, como tiene un enlace, 2 electrones, pues le voy a colocar 6. Y el boro, como tiene 6, le voy a colocar 2. Entonces verificamos. Voy a borrar este 3 aquí. Ya sé que son 24 para que me quede ahí mejor presentado. De los 24, usé 6 en enlaces. Así que 24 menos 6, a ver cuánto es eso. 18, profe.
18 electrones. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces, no cumple. No cumple. Ahora, usted me dirá, profesor, ¿y no será que de repente tendrá un doble enlace? Pues sí puede ser, vamos a ver. Pues sí pudiera ser que él lleve dobles enlaces. Ocurriría el mismo caso que el nitrato, profe. Sí, quedaría más o menos en el mismo caso, pero fíjate. Vamos a ver. Colocamos un doble enlace, vamos a colocarlo aquí. Aquí le dejo los 6. Aquí le dejo los 6. Y acá dejo 4. Entonces, de los 24 originales, usé ahora 2, 4, 6, 8. 24 menos 8. 16. 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Así como está, pues ella cumple con la regla del octeto. Pero como dice el de la cáscara, resulta y pasa que los análisis demuestran que el trifluoruro de boro no tiene enlaces dobles. Entonces, le ponemos, yo le pongo un asterisquito aquí. Cumple en papel. El boro, la estructura estable que forma es, bueno, la voy a colocar hacia abajo, pero puede estar hacia arriba, no importa. Sin ningún doble enlace. Esperaríamos que fuera estable así. Los resultados demuestran que el boro es estable con estos tres enlaces y enlaces simples, no enlaces dobles. A la hora de medir las longitudes de enlaces, los dobles enlaces son más pequeños que los enlaces sencillos. Los enlaces sencillos están por el orden de los 120, 124, 126 aproximadamente picómetros, mientras que los dobles enlaces están alrededor de los 80, 90. Entonces, la estructura, los análisis muestran que todos los enlaces que tiene esta estructura, el trifluoruro de boro, son enlaces sencillos. Entonces, boro, otro ejemplo de elementos que violan la regla del octeto, tienen un octeto incompleto. Yo les voy a, en el material que les voy a subir dentro de un ratito, que les voy a subir el material y les voy a subir el taller que usted va a resolver este fin de semana asincrónico para que lo podamos discutir el lunes. Allí hay en el material también, entonces les hablo de elementos que son todo lo contrario. Estos tienen un octeto incompleto, mientras que aquellos tienen un octeto expandido. Y uno caso de eso es el azufre. El azufre viola totalmente la regla del octeto. Él completa hasta 12 electrones a su alrededor. ¿Ok? Bueno, yo tengo las 4:50. Yo voy a detenerme aquí porque ya no me quiero extender. Perdonen, como tengo el tablero, alguien escribió algo en el chat
¿Y por qué iría el nitrógeno en el centro? Ah, la profesora hizo esa pregunta y yo no la vi. Que cuando tengo el tablero no me sale la otra. No era para usted, era para Juan. Ah, Juan dijo, creo que fue Juan, no sé si me equivoco. Confundo la voz de Juan con la de Kevin. Dijo que el nitrógeno no iba en el centro, así, muy rápido. Entonces yo quedé pensando, ¿y por qué? ¿Cómo sabe él eso? ya entiendo. Ah, ok. Bueno, entonces, como les dije, pues cuando íbamos a empezar, hasta aquí, pues, hasta esta parte, las estructuras de Lewis, las estructuras de resonancia, las cargas formales y algo de los elementos que no cumplen con la regla del octeto, hasta aquí, pues voy a llegar yo en los temas que me tocaban, digámoslo así. Voy a voy a subir el material que he estado sacando de varios libros, lo que considero que es un poco más importante. De todos modos, como la profesora les ha dicho en otras ocasiones que he escuchado, ahí tienen el chan, tienen el ¿cómo fueron los nombres? Bueno, ahí tienen varios libros de los que usted puede ampliar. Voy a subir el material y voy a subir el taller asincrónico para que lo podamos discutir el lunes. Y entonces el miércoles la profesora ya continúa. De todos modos, yo tengo que verificar las horas porque no quiero dejar las cosas. Quiero cumplir con lo que me corresponde, la verdad que sí. Y entonces el viernes les coloco entonces una pruebita y con eso me despediría. Imagínate tú con un examen. Dejo los fracasos ahí o las A, vamos a dejar las A ahí. Quién sabe, a lo mejor lo ayuda a subir Sí. los porcentajes. Ojalá y sí. Recuerden, chicos, que no podrían, deben ir a profundizar porque los futuros químicos de Panamá deben estar en capacidad de poder explicar cualquier situación y solucionar cualquier problema que se les presente. ¿Ok? Así que no se pueden conformar con lo que se discuta en clases. Tienen que profundizar mucho más. Exacto. Bueno, entonces pues que tengan un buen fin de semana, estudien bastante, practiquen bastante. Cualquier consulta ahí en el chat de Teams me pueden hacer. Y la otra semana igual. Profe, Ajá, dime. entonces el parcial sería sobre la tabla periódica y el enlace, ¿no? Sí, propiedades periódicas y su relación con tabla periódica, con la tabla periódica, sí. O sea, radioatómico, radioiónico, energía de ionización, etcétera. Y los enlaces, lo que logramos ver, porque aquí hay varias cosas que se nos quedaron por fuera. Lo que hemos visto, lo que les voy a mandar en el material, pues eso vendría en el examen. En la pruebita, en la pequeña medición. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana y para todos y nos vemos el lunes. Profe, disculpe, Ajá. solo una cosita. Pónganles un reto, no solo lo que han visto, un poquito más allá. Sí, exacto. Una pregunta, profe. Ajá. ¿El Sí. parcial que nos va a colocar vendría siendo nuestro parcial número 2 o son, como dicen, puntos extra de la nota final? Oh. Bueno, yo voy a colocar el examen y yo le voy a dejar la nota a la profesora. La profesora, su vasta experiencia y sabiduría, decidirá si lo toma como nota o se lo asigna como puntos. Yo sí, para serles sincero, yo sí quisiera ver, evaluar, el término es, evaluar lo que en estas horas, en estos días he podido compartir con ustedes. Algo que les haya podido enseñar. Sé que no es todo lo que hubiese querido,
pero sí me gustaría evaluar para ver si de lo poco que les compartí, pues algo aprendieron. Entonces ya lo de la nota, pues ya entonces si cuenta, si vale 20%, ya entonces esa parte la va a decidir la profesora Britzela. Para Gracias, contestar esa pregunta, Alba, Sí, eso lo podríamos sumar al porcentaje del segundo parcial. Porque entonces va a quedar, esa parte no va a venir en el segundo parcial, la parte que va a evaluar el profesor. Porque si el parte, o sea, como su práctica, como él acaba de explicar, necesita saber los resultados de esa experimentación que le ha hecho con ustedes, ¿verdad? Entonces, les exhorto a estudiar, por favor, ¿no? Exacto. Tengo otra consulta. Ajá. En el team salió que había modificado. No sé si es Yo primera tarea. Yo modifiqué porque no le había puesto puntos. Y ahora la Ok. estoy utilizando, entonces la modifiqué para ponerle los puntos. Esa era una por grupo, o sea, se entregaba una por grupo. Una por grupo, algunos entregaron individual, pero no importa. Es una evaluación por grupo. Listo. Profe, Ajá. ¿el ¿Cuál es? parcial para cuándo sería? El otro viernes. El otro viernes, ok. Listo, chicas. Entonces nos vemos el lunes. Que El lunes. pasen un buen fin de semana estudiando. Hasta luego. gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.